esperado, llegabais empatados, quedan 3 partidos y es muy importante esta victoria, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una victoria que creo que merecíamos mucho, el equipo viene trabajando mucho. Pero como dices tú, aún quedan 3, no podemos cantar victoria porque aún falta lo mejor y lo más difícil, ir al campo de Alcoyano, luego recibir a Lucam y luego ir al campo del Linense. Creo que es bastante complicado y tenemos que estar centrados ahora a celebrarlo y a partir del lunes ya a trabajar otra vez. Es que puede parecer eso, que se ha hecho lo más difícil, que es ganar a vuestro rival más directo, pero es que los 3 partidos que quedan nos podéis despistar. Sí, bueno, como he dicho, son 3 puntos, igual que los valen la semana que viene, igual que la semana pasada los perdimos. Son igual de importantes todos, y que es verdad que esta victoria te da mucha moral y mucha fuerza para afrontar los últimos 3 partidos. Tenéis mucha confianza en el equipo porque después del gol del minuto 2, vaya partidazo que habéis hecho, sobre todo controlando mucho el juego, teniendo solo un gol a favor y casi no quedaban al partido. Sí. Bueno, nosotros siempre jugamos a nuestro juego, intentamos nunca pensar en el resultado, obviamente te condiciona un poco, pero el gol temprano nos ha jodido un poco, pero bueno, creo que siempre intentamos centrarnos en lo nuestro, que es lo que nos ha enseñado siempre el míster desde el primer día, y así lo hemos hecho y eso es lo que nos da resultado. Es una victoria desde el llenado del estadio, ¿no? ¿Cómo? Haber llenado el estadio, eso ya es una victoria. Sí, la verdad es que hoy ha sido espectacular, ha habido un clima que nunca se había visto antes en Andorra, ojalá sigan viniendo, ojalá sigan animando como lo han hecho hoy, y esto la verdad es que es el fútbol que merece también Andorra, el país entero. Y para quien pueda pensar que con lo de hoy pues ya se ha hecho gran parte, está casi todo hecho, precisamente eso, que se acuerde de la semana pasada para No, lo que queda. obviamente no podemos relajarnos nada, aquí todos los equipos son buenos, ya lo vimos la semana pasada, y todos buscan los 3 puntos, el Alcoyano en la semana que viene se juega a entrar en playoff o no, y tenemos que salir a tope como hemos salido hoy y como salimos casi siempre, vaya.